Más información y hablábamos hace un ratito nada más de lo que está pasando con el consumo. Nos vamos a meter en particular en lo que está pasando con el consumo de los sectores populares y está nuestro especialista Miguel Ponce, analista, especialista además en comercio exterior, que nos va a contar justamente sobre algunos datos que lamentablemente, Miguel, siguen complicando la situación de la clase media. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Rocío? Y te vas a convertir en un especialista. Vas a llevar 3 notas seguidas hablando de precios. Pareces Lita ¿Viste? Lázari. ¿Te acordás de Lita Lázari? No No, vos puedo sos muy más con chica. con todo lo que voy anotando, porque te digo que cada sector trae sus novedades. Sí, claro, sí, claro. Yo lo decíamos recién con Jorge ahí en modo Fontevecchia, en la apertura, en el editorial, cuando me tocaba hacer un balance de la gestión de Caputo, precisamente, un ministro de Economía que nos informa, ¿no es cierto?, que las prepagas le han declarado la guerra a la clase media por estos aumentos originados precisamente en las prepagas a partir del DNU que impulsa el propio gobierno, ¿no es cierto? Mientras en paralelo los consumos populares están en la situación que están, ¿no es cierto? La verdad es que es un momento muy, muy particular. Bueno, los alimentos básicos en las barriadas populares, en el mes pasado, por más que el gobierno decía que iba a andar en alrededor del 10% de la inflación, estuvieron casi el 12% en los barrios populares del conurbano. Y dentro de ello, ¿cuál es la niña bonita? La lechuga ha subido 345% desde que asumió Milei. En los 4 meses estos que hoy tenemos, llevamos casi 10 mil 345%. Es una pesos, verdadera Miguel, locura. un kilo de lechuga. Por eso es una barbaridad que, claro, todo este descalabro de precios relativos que hay, donde lo único que no está dolarizado es el salario y las jubilaciones, genera una sensación de angustia con reacciones muy diversas de cada uno de los sectores. Vos recién hablabas del tema de la carne con la Ujú. entrevistada anterior, pero los supermercados también empiezan a ver de qué manera se acomodan ante la situación de que muchos de sus clientes, que son jubilados, obviamente no pueden hacer frente a los consumos. Si nosotros miramos los productos que componen lo que se denomina la canasta básica alimentaria, bueno, en marzo en los sectores más populares del Gran Buenos Aires, que es lo que hemos estado monitoreando en las últimas horas en el conurbano, están casi en el 12%, un 11,77%. Y estos son los comercios de cercanía, ¿no es cierto? También se da en el interior, en todos los grupos que están nucleados comercialmente en la Cámara Argentina de Supermercados y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que son los chicos, no estos que entran a ofrecer en estos días, como se enganchó el presidente y el ministro, ¿no es cierto?, con el bot de Jumbo, en algo que nos ha llevado a la primera plana de los diarios del mundo. El País ayer sacó un título catástrofe preguntándose cómo podía ser que el presidente de un país y un ministro de Economía basaran sus análisis en anunciarnos que la inflación está bajando y tomando datos de un bot falso que dice que nunca midió nada, teniendo un espacio como el INDEC, el propio Lavagna lo recordó ahora, ¿no es cierto?, Marco, que está a cargo, diciendo que ellos monitorean día a día lo que va ocurriendo con esta canasta. Bueno, una familia, lo que nos dice ahora explícitamente el relevamiento es que una familia de 2 adultos y 2 chicos pequeños que en noviembre necesitaba unos 182.000 pesos, en marzo necesitó 347. Esto te marca claramente el nivel de deterioro al que hacemos referencia. Y dentro de esto, ya no le podemos echar la culpa a la herencia recibida, que por supuesto nadie desconoce, ¿no es cierto? Sino que la canasta básica total ha pasado de, si vos incluís ahí salud, educación, transporte, las tarifas para el hogar, ¿no es cierto? Esa misma familia que hablábamos antes, en noviembre necesitó unos 656.000 pesos. Bueno, en marzo llega a 750, o sea, tuvo que sumarle un grosso pedazo de sus ingresos para solventar los gastos mínimos. En marzo tuvimos que el rubro frutas y verduras subió casi un 13%, los de almacén subieron casi un 15%,
Y las carnes, como bien lo decía recién tu entrevistada anterior, subieron un 6 y chirolitas, o sea, claramente por debajo de la media que venimos analizando. Yo te diría que lo más preocupante ha sido frutas y verduras, que durante el actual gobierno subieron casi un 100%, los de almacén arriba del 100%, y las carnes se han quedado un poco, pero no es un tema como para decir, que está barata, sino que ha subido un 73% en estos 4 meses. Obviamente, hay algunos incrementos que son fuertes dentro de los productos cárnicos. Vos ves el pescado casi el 97%, el pollo el 86%, qué sé yo, cortes, algunos cortes como la nalga un 77%, y dentro de verdulería lo que te contaba recién de la lechuga, que es una locura, pero la naranja, por ejemplo, que llega el tiempo ahora, arriba de un 135%, la selga un 300%, y claro, los 3 productos que más aumentaron dentro de almacenes obviamente ha sido gaseosas, con un 155%, el café 160% y el azúcar casi el 200%. Bueno, lo que Esto pasó, Miguel, con la caída del consumo de café es bárbaro. Y yo incluso hasta llegué a ver 2x1 en una primera marca, no la que apuntó el presidente y el ministro de Economía, no, otra, pero eso nos da la pauta también de que evidentemente empieza a haber mucho stock, ¿no?, por parte de las empresas con determinados ítems que, más allá que uno, digamos, los consuma o no, llega un punto donde decís, yo no puedo pagar esto, digo, hay como una indignación, ¿no?, por parte del consumidor, más allá de tener o no el dinero, porque hay precios que son irrisorios, como por ejemplo el del kilo de lechuga, 10.000 pesos, o sea, 2 maples de huevo te salen menos que 1 kilo de lechuga. O sea, no tiene es cuando esa relatividad que debería haber en los precios está absolutamente rota, no tiene sentido directamente. Suscribo lo tuyo, Rocío, y te agrego algo más. Hay que tener mucho cuidado ahora, sobre todo con los productos perecederos. ¿Por qué? Porque con este tema que vos bien señalás de la caída de los niveles de actividad, esto que recién hablábamos con Jorge Pontevecchia y yo le decía receflación, o sea, recesión con mantenimiento de inflación, esa recesión hace que los que en su momento estoquearon ahora estén largando ciertas ofertas, pero con un vencimiento de la fecha del producto muy corto. Entonces hay que tener cuidado con los perecederos que vos bien mencionabas recién. No puede ser que la lechuga esté a ese valor sabiendo que es perecedero y que lo pueden tener 1, 2 o 3 días como máximo en góndola. Entonces es necesario que bajen los precios, porque claramente si no empieza a haber un conflicto entre el vencimiento de los productos y la propia demanda, ¿no es cierto?, tal como se está realizando en estos momentos. Yo creo que es muy importante ir monitoreando esto y darnos cuenta que prácticamente hay 2 realidades en paralelo, ¿no es cierto? Uno, los grandes números que marca la economía real, ¿no es cierto?, la economía de los mercados, y otro, esto que estamos analizando, que es la economía real. Y en ese marco resulta sumamente increíble que mientras todos estos precios suben a niveles que dolarizado están más caros que los mismos productos en el exterior, por eso hace que en las economías de frontera la gente salga a comprar, desde cargar nafta hasta traerse verduras desde afuera. Claro. En lo que son economías de frontera. El algo que pasaba y de otro de la frontera, ¿no es cierto? En cualquiera de las fronteras de Argentina en estos momentos. Claro. Pero además de esto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese divorcio no tiene nada que ver con esos grandes números en relación a los números de la economía cotidiana de nuestra gente. Y ojalá se desdolaricen ahora sí y permitan que mejoren los ingresos populares. Si no, esto va a continuar, se va a profundizar el proceso recesivo y ya empieza a mostrarnos la peor cara, que es el de la desocupación. Miguel, bueno, gracias como siempre por atendernos y traernos tu análisis respecto a este tema. A ver, ¿nos escuchás? Bueno, ahí justo perdimos la comunicación con Miguel, pero llegó a hacer, ¿no?, este análisis sobre todo, ¿no?, lo que tiene que ver con el consumo
modelo de la clase media y obviamente una situación muy complicada por la inflación. Este viernes el INDEC va a dar a conocer el número de IPC respecto, ¿no? Por supuesto, del mes de marzo. Lo hará a las 16 horas, como lo hace tradicionalmente. La antesala a esta cifra es el 13,2% de Ciudad de Buenos Aires, aunque algunos dicen, incluso lo mostraron algunas consultoras, la situación no a nivel nacional podría llegar a mostrar un número apenas un poco por debajo de ese 13,2%. A continuación seguimos con más análisis, quédense, no se vayan.